Hola a todos. Bueno, pasamos al apartado de trabajar con restas. Vamos a ver, aquí este apartado así de primeras puede ser un poco complicado. Entonces voy a intentar explicar 4 cosillas y si en la videoconferencia os preguntáis dudas, pero 4 ideas fundamentales que necesitamos para hacer estos ejercicios y para entender lo que vamos a hacer aquí. Vamos a ver. Lo fundamental es que una resta está determinada por un punto y un vector, ¿vale? Si yo tengo un punto y un vector, pues hay una única resta que tiene esa dirección y que pasa por ese punto. O por dos puntos. Si yo tengo dos puntos, hay una única resta que pasa por esos dos puntos. ¿Vale? Esas son las dos. Imaginamos que tenemos A y V, vector, o dos puntos A y B. Esas son las dos situaciones que básicamente se nos van a plantear. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? La idea es siempre intentar buscar punto y vector. Entonces, bueno, ¿y qué pasa si tengo dos puntos? Pues que si yo tengo dos puntos puedo generar un vector, ¿vale? Yo puedo generar el vector AB. Y entonces yo tengo el punto A y el vector AB. Y ya estoy en esta situación, ¿vale? Así que, ¿cuál es la idea de cómo se genera una resta? Si yo tengo un punto y un vector, yo puedo sumarle al punto, puedo sumarle al vector, que esa parte no la hemos visto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que estamos haciendo es trasladar este punto A hasta aquí, hasta donde me dice, le voy a llamar A', hasta donde me dice el vector V, ¿vale? La idea es que si yo a un punto le sumo un vector, lo que hago es mover el punto, ¿vale? Pero ahora imaginaos que en vez de coger el V, el vector V, que es ese, yo cojo un múltiplo de V. Yo el V lo multiplico por 2. ¿Vale? Pues entonces el punto que obtengo es otro punto, voy a poner A segunda, pero que está el doble de lejos. Y si en vez de coger 2V cojo 3V, pues el triple de lejos. Y si en vez de coger 2V cojo menos V, en vez de ir hacia la derecha, digamos, voy hacia la izquierda. ¿Vale? Si yo a este punto A le sumo menos V, lo que hago es moverlo hacia la izquierda. Y si en vez de coger menos V o 2V cojo un medio de V, lo que hago es coger un vector más pequeño, ¿vale? Y entonces me vendría por aquí, el V cuarta, por ejemplo. Entonces la idea, a la hora de... Y fijaos, si yo la V la multiplico por un número real cualquiera, lo que estoy haciendo es generar todos los puntos de la resta, ¿vale? Todos los puntos de la resta. Y esa es la clave, digamos, esa es la idea fundamental que hay en la geometría analítica a la hora de construir una resta. Entonces, ¿eso cómo se expresa? ¿Qué es lo que había encontrado en el libro? Pues que si yo tengo un punto A, vamos a llamar P1 y P2 a las coordenadas del punto A, y un vector V, que vamos a llamar V1, V2 a las coordenadas de V, para calcular cualquier punto o para generar cualquier punto de la resta que pasa por A con dirección V, ¿vale? Esa es la forma que hay de hablar cuando hablamos con puntos y vectores. Resta que pasa por el punto A con vector director, también lo podéis encontrar. Vector director es el vector que genera la resta, ¿vale? Vector director V. Pues la idea básica es que cualquier punto en el plano para que esté en la resta, cualquier punto en el plano, que yo no sé las coordenadas, por eso le pongo X e Y, será el punto A, que tiene coordenadas P1, P2, más un múltiplo del vector V, que es el V1, V2. Y esto se pone con lambda perteneciente a R. ¿Qué significa eso? Que yo dándole valores a lambda voy a poder calcular cualquier punto de la resta. Por ejemplo, imaginaos que la es el punto menos 1, 4. Me dicen, ¿cuál es la ecuación? Esta es la ecuación vectorial. ¿Por qué vectorial? Pues porque me están dando el vector, depende del vector. Ecuación de la resta que pasa por el punto menos 1, 4 y tiene vector director 2 menos 3. Pues la ecuación en sí es muy fácil. Es simplemente sustituir. El lambda es como si fuese el lambda un parámetro, es como una variable. Toma el valor que sea, más que una variable, un parámetro, que toma cualquier valor en los números reales. Entonces la ecuación, esta sería la ecuación vectorial de esa resta, ¿vale?
que es lo que os piden muchas veces. Pero ¿qué significa eso? Porque aquí lo importante es saber qué significa. Que con esa expresión yo puedo generar cualquier punto de la resta. ¿Cómo? Dándole valores a lambda. Por ejemplo, para lambda igual a 1, el punto o un punto de la resta será el menos 1, 4 más 1 por 2 menos 3. ¿Qué significa eso? Pues es menos 1, 4, que es el punto, más el vector 2 menos 3. Pues yo lo sumo componente a componente, como hemos hecho antes. Menos 1 más 2 es menos 1 y 4 menos 3 es 1. ¿Qué significa eso? Que este punto, el menos 1, 1, está en esa resta. ¿Vale? En la resta que tiene por expresión vectorial esa. ¿Que quiero calcular otro punto? Pues le doy otro valor a lambda, por ejemplo, menos 2. Entonces, el xy será el menos 1, 4, que ese sigue siendo el mismo punto, más, y ahora aquí pongo, en vez de poner 1, pongo un menos 2. ¿Por qué? Porque yo lo he elegido, ¿vale? Aquí yo estoy generando los puntos que yo quiero. Nadie me está diciendo, habrá ejercicio a lo mejor los que te digan cómo generarlos, pero yo aquí lo estoy generando como yo quiero. Y entonces será el menos 1, 4, y ahora sería más menos 2 por 2, que son menos 4, y menos 2 por menos 3, que son menos por menos más, 6. Y menos 1 menos 4 son menos 5, y 4 más 6, que son 10. Pues este punto, el menos 5, 10, también está en esa resta. Y así podría estar todo el día calculando puntos de la resta, porque una resta tiene infinitos puntos. ¿Vale? Esa es la idea. Punto y vector. Y entonces la primera ecuación que nos sale es la ecuación vectorial y tiene una expresión general de este tipo, y esta sería con un ejemplo concreto. El punto aquí y el vector con el lambda. Y para calcular diferentes valores, para calcular diferentes puntos de la resta, le doy diferentes valores al lambda. ¿Vale? Después de la ecuación vectorial viene la ecuación paramétrica. Las ecuaciones paramétricas, que son súper sencillas. Lo único que hace es descomponer por componentes. Es decir, la x será la primera coordenada del punto más lambda por la primera coordenada del vector. Y la y será la segunda coordenada del punto más lambda por la segunda coordenada del vector. Y luego se pone aquí que lambda perteneciente a R. Es lo mismo que la vectorial, prácticamente no tiene nada especial, simplemente es que separa, que lo expresa de otra forma, que separa componente a componente. Entonces, en nuestro ejemplo, ¿cuál sería? Pues la x sería igual a menos 1, y como aquí hay un 2, pues sería más 2 por lambda, ¿vale? Voy a poner 2 por lambda porque se pone primero el número, o lambda por 2, es lo mismo. Y el y sub 2 sería el 4, que es la segunda coordenada del punto, y aquí sería menos 3, porque aquí hay un menos 3 por lambda. ¿Vale? Con lambda, un número real. Repito que lambda es como una variable. Es una letra griega que se utiliza para estos casos. Y esa sería la expresión. Estas serían las ecuaciones paramétricas. ¿Vale? ¿Que quiero calcular un punto de esta resta con las ecuaciones paramétricas? Pues cojo al lambda y le doy un valor. Por ejemplo, si lambda vale 7, pues la primera coordenada del punto valdrá menos 1 más 2 por 7, y la segunda coordenada del punto valdrá 4 menos 3 por 7, que serán 2 por 7, 14, menos 1 son 13, y estos son menos 21 más 4, que son menos 17. ¿Qué significa eso? Que el punto 13 menos 17 está en esta resta. Pero es que esta resta, fijaos, no sé si en el libro viene, si yo a esa resta la llamo R, ¿vale? Y le pongo 3 rayitas para indicar que la resta que yo voy a expresar con esta ecuación la llamo R. Esa resta y esta son la misma. Esa no, que ese es el caso general. Esta. Son la misma, porque la estoy generando con el mismo punto y con el mismo vector. Lo único que es que la estoy poniendo con diferentes nombres, ¿vale? Pues yo puedo decir que esto pertenece a la resta R, ¿vale? Y este también pertenece a la resta R, y este también pertenece a la resta R. Aunque la haya calculado, esos puntos los he calculado en cada caso de maneras diferentes, ¿vale? Después de la paramétrica viene la ecuación continua, ¿no? ¿De dónde sale la ecuación continua? La ecuación continua sale de despejar lambda de estos dos. Si yo despejo lambda de aquí, me llevo el P sub 1 restando y el V1 dividiendo.
Y si yo despejo lambda del segundo, me sale la i menos el p sub 2 partido el v2. Entonces, como lambda y lambda son iguales, pues estos dos también tienen que ser iguales. Y ahí tenéis la ecuación continua. P sub 1 por v1 igual a i menos p sub 2 por v2. ¿Vale? Lo interesante de aquí es que identifiquemos los diferentes tipos de restas, perdón, los diferentes tipos de ecuaciones de la resta, porque me dan información. Si yo identifico que está expresado en la ecuación continua, ¿vale? Pues yo ya sé que lo que esté restando es un punto y los denominadores son los componentes del vector, ¿vale? Eso es muy importante. Y luego las siguientes ecuaciones, lo único que, de la forma que se obtienen es multiplicando el v2 por aquí y el v1 por aquí en cruz, ¿vale? Ahí no me voy a parar mucho más porque es simplemente seguir los pasos. Si tenéis dudas, lo vemos en las videoconferencias, ¿vale? Pero bueno, esto para empezar tenemos. Y luego, cosas importantes. Si son restas paralelas, tienen vectores directores proporcionales. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Porque si yo tengo un vector que es una resta que tiene por vector director el menos 1, 3 y otra resta que tiene por vector director el 2, menos 6, yo me fijo que para pasar de uno a otro lo que hemos hecho ha sido multiplicar por menos 2. O si queréis verlo de otra forma, menos 2, 2 entre menos 1 es menos 2 y menos 6 entre 3 también es menos 2. Son proporcionales. Entonces yo sé que las restas que me generen esa y ese vector van a ser paralelas. ¿Pueden ser la misma resta? Sí, pueden ser la misma resta si pasan por los mismos puntos. Si yo soy capaz de identificar un punto por el que pasan esas dos restas, un mismo punto por el que pasan esas dos restas, pues puedo decir que son iguales, ¿vale? Pero en principio son paralelas. ¿Qué es una resta normal? Una resta normal es una resta perpendicular, ¿vale? Entonces, si yo tengo un vector v, para calcular su resta perpendicular o para calcular su resta normal, lo que necesito es calcular un vector perpendicular, que ya vimos cómo se hacía. Si tengo el vector 1 menos 3, pues por ejemplo, el 3, 1 es perpendicular. Entonces, fijaos en los enunciados, porque si me dicen una resta que pasa por el punto 4, 5 y es perpendicular, una resta R, 4, 5 y es perpendicular a la resta, por ejemplo, imaginaos que me dan en forma a la resta S, que me lo dan en forma vectorial. El 2, 3 más lambda por menos 1, 4. O bueno, menos 1, 4. ¿Vale? Si me dicen que es perpendicular, no puedo... Yo ya sé, o tengo que saber, tendríais que saber ya cuando estudiéis esto, que la resta S, no la R, pasa por el punto 2, 3 y que tiene por vector director el menos 1, 4. Como la R me están diciendo que es perpendicular, tiene que ser perpendicular respecto a esta resta. ¿Qué es lo que me informa de la perpendicularidad? El vector director. Entonces, si yo tengo que el v es menos 1, 4, yo voy a coger otro vector, que voy a llamarlo u, que va a ser perpendicular a ese, que es, por ejemplo, el 4, 1. ¿Vale? Pues este vector es el que tiene que ser vector director de esta resta R. ¿Vale? Pues si tiene que pasar por el 4, 5, si no me dicen nada, utilizáis la expresión que más os convenga. Pues sería el 4, 5, porque tiene que pasar por este punto, ¿vale? Esto es un punto. Y con dirección 4, 1. Es decir, el vector director tiene que ser 4, 1. ¿Por qué? Porque me está diciendo que tiene que ser perpendicular a esta. Pues esta resta R, esa resta S, perdón, y esa resta R son perpendiculares. ¿Vale? Bueno, echadle un vistazo a los problemas, a los ejercicios que tenemos por aquí. Ecuación vectorial y ecuación... Bueno, yo digo que hagáis todas, ¿vale? Para los ejercicios del martes hacéis con las 3 primeras ecuaciones y para los del jueves con todas las ecuaciones que aparecen en el libro. ¿Qué pasa por los puntos? Menos 6, 2 y 5, 8. Pues necesito punto y vector. Me generáis un vector a partir de esos puntos. Y otro cuyo vector director es u, el 2 menos 7, y que pase por el punto 3 menos 8. Pues como ahí ya tengo vector director, pues no tengo que hacer nada, nada más que empezar por la ecuación vectorial, seguir con la paramétrica y luego con la continua. Al final es despejar, básicamente. Lo mismo en el 12 son con las 3 ecuaciones que tenéis vistas para el martes, con 2 puntos y otro con un vector director.
Dice el 27. Como este es para el jueves, creo ya, esta es con todas las ecuaciones. Dice que es paralela a la recta t. Pues si es paralela, pues que tenga el mismo vector director o que tenga la misma pendiente. Y que pase por el punto menos 3, 5. Y de la recta S que sea perpendicular a U, pues necesito un vector perpendicular a U y que pase por el punto 4 menos 2. ¿Vale? Y lo mismo con los demás. En función de la expresión que me den, tengo que ir trabajando de una manera o de otra. ¿Vale? Echarle un vistacillo y lo vemos estos días en las conferencias. ¿Vale? Venga, hasta luego.